porque en ese momento estábamos buscando una oportunidad, jugadores que veníamos en un proceso de haber pasado por instituciones grandes, pero que no se nos había dado la oportunidad de debutar, pero algunos jugadores también ya habían jugado, pero habían salido de sus equipos, los habían sacado, entonces estaban buscando una oportunidad, entonces ahí íbamos, entrenábamos, nos preparábamos, pero no eran las mejores condiciones, las canchas, íbamos a Mayarino, era prácticamente arena, era arena y los arcos sin mallas, o sea, era algo, pero pues uno en esa búsqueda del sueño y de querer salir adelante, obviamente uno iba por el trabajo, por prepararse, y sí, muchas veces yo me iba en cicla. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de Andrés Romo y a esta sección que se llama La Otra Cara. Esta sección que arranca en este canal de Andrés Romo. Queríamos iniciar desde hace tiempo con esa sección de La Otra Cara, y nada más y nada menos pues tenemos a alguien muy importante, alguien que la está rompiendo en el fútbol de Europa, alguien que es del Valle del Cauca, nació aquí en Cali el 17 de julio de 1994. Soy mayor por un día de él, yo nací el 16, él nació el 17, pero lo tenemos aquí, él es Frank Anderson Castañeda Vélez. Frank, bienvenido al canal de Andrés Romo, ¿y cómo va todo? Andrés, muchas gracias a ti por la invitación a tu programa, darte las gracias por este espacio, y bueno, muy bien, gracias a Dios, todo por acá muy bien. Bueno, Frank, a mí siempre me gusta en las entrevistas no solamente hablar de lo deportivo, sino también hablar de ese proceso, ¿no? De las personas, uno normalmente los ve triunfando, marcando goles, siendo exitosos, pero detrás de eso hay un trabajo arduo, hay un trabajo complejo, hay a veces situaciones difíciles que uno a veces dice, voy a tirar la toalla, pero ahí es donde está la clave del éxito, ¿no? Y quisiéramos conocer, ya usted nació el 17 de julio de 1994, quisiéramos saber cómo fue la infancia de Frank Castañeda. No es una persona muy longeva, pero contanos un poco sobre esa niñez suya. Bueno, mi niñez empieza en el barrio La Base, donde tuve una infancia, la verdad, muy sana, con mis compañeros, con mis amigos de cuadra, siempre jugando al fútbol. Por ahí siempre me destaqué ante mis demás compañeros, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, tengo comunicación todavía con algunos con los que me crié desde pequeño, que admiran lo que estoy haciendo ahora en mi trabajo. Pero nada, una niñez llena de fútbol, llena de ir a la escuela, después ir al entreno. Desde muy pequeño empecé a tener esta disciplina de entrenar y estudiar. Entonces creo que fue una niñez muy, muy bonita, porque siempre estuvo arropada del fútbol, del deporte, y mi padre, que siempre fue la persona que desde el principio me guió por este camino del fútbol. Y bueno, me empecé en la escuela de mi barrio desde muy pequeño, ahí hice mis primeros entrenos, me empecé a formar ahí, después fui a la Sarmiento, y bueno, y así estuve en equipos. Ya después paso al Deportivo Cali y a hacer mi parte ya de formación un poco más a nivel juvenil. Averiguando un poco sobre usted, Frank, nos decían, él es una persona muy hogareña, es una persona que le gusta estar en su casa, es una persona que es muy familiar, y digamos que usted ha tenido que dar un paso de irse de Colombia hacia Europa para poder conseguir un sueño. ¿Qué tan difícil ha sido estar lejos de su familia? Bueno, al principio, cuando recién tuve que venirme para Europa a vivir mi primera experiencia en el fútbol europeo, fue difícil porque en ese momento mi madre tenía una enfermedad, tenía cáncer de seno en ese momento, entonces fue una decisión difícil, aparte que me iba a separar de ellos, dejar a mi madre en manos de Dios prácticamente, que era el que la iba a sanar, y bueno, eso fue difícil. Ya después, estando por fuera, empiezas a extrañar un montón de cosas, empiezas a extrañar el calor de tu hogar, de tu familia, de tu pareja,
y bueno, todo este montón de cosas tienes que empezarlas a manejar de una manera diferente, dejarlas a un lado cuando ya vas a empezar a entrenar, cuando vas a empezar en tu profesión y enfocarte en lo que quieres para tu vida, para lo que quieres lograr en ese momento. Entonces fue difícil, pero en ese momento también tenía mis sueños y mis metas claros de qué era lo que quería, por qué era lo que iba a ese lugar, con qué propósitos iba yo, y trabajé conforme a eso y gracias a Dios me fue muy bien estando en mi primera experiencia en Europa. Ahora nos decía usted y nos hablaba acerca de que siempre desde niño estuvo con una pelota en sus manos, y la mayoría de las historias de los futbolistas es desde niño estaba pateando en la panza, desde niño siempre andaba con un balón para arriba y para abajo, y afortunadamente usted contó con el apoyo de sus padres en ese apoyo de llevarlo a entrenar, de comprarle los guayos y demás. Pero digamos que ¿cuándo siente usted que se quiere dedicar a jugar al fútbol y no escoger otra carrera? Bueno, creo que desde siempre sabía que esa iba a ser como mi profesión, ¿no? No, porque nunca iba a la escuela, pero no me veía estudiando una carrera o haciendo algo diferente que fuera el fútbol. Entonces, aparte, mi padre, que era la persona que me motivaba, siempre me decía que no abandonara y no dejara perder las cualidades que tenía, que siempre me enfocara en que quería ser un profesional y que él me iba a apoyar hasta el último minuto, y digamos que desde pequeño siempre fue mi sueño y mi única meta, jugar el fútbol profesional. Entonces con mi padre empezamos a hacer un trabajo desde pequeño, porque cuando yo estaba, digamos, en la etapa juvenil, mi estatura no era muy alta, y en ese momento en Colombia pues estábamos como en la moda de los jugadores altos, acuerpados, que tenían que tener estas características para poder llegar a un equipo profesional. Entonces pues yo en ese momento no las cumplía. Entonces mi padre empezó a hacer un montón de cosas, a llevarme donde médicos deportólogos para ver mi proceso de crecimiento, qué era lo que pasaba. Entonces siempre estuve como en ese proceso para poder cumplir el sueño. Entonces nunca me desvié de él. Mi mente no estaba, digamos, pensando en hacer una carrera o estudiar alguna otra cosa, no. Siempre estuve como a la expectativa de cumplir ese sueño, de que día a día tenía que luchar para eso. En la familia suya, ¿por qué el bichito de jugar fútbol? ¿Hay alguien que lo haya inspirado dentro de su familia a jugar este deporte? Bueno, dentro de mi familia no hubieron jugadores profesionales, pero mi padre sí fue un amante del fútbol desde sus inicios. Él creo que, si no estoy mal, él estuvo en una selección en el Huila, Neiva, creo que él fue selección allá, porque él estuvo en algunos equipos en su parte juvenil, pero en ese momento, obviamente, por las condiciones económicas y todo esto, no hubo un apoyo de parte de sus padres, y no pudo entonces siempre él tuvo como un poco esa frustración, digámoslo así, de que no pudo cumplir el sueño. Entonces él vio que yo tenía las cualidades y todo, y desde pequeño siempre él me empujó, y era como un sueño que él no pudo cumplir, pero él quería que yo fuera el encargado de cumplir ese sueño. Entonces, aparte, pues soy el único varón de los hijos, porque tengo 2 hermanas, entonces creo que con mayor razón él quería que yo cumpliera ese sueño, y gracias a Dios se pudo dar. Nos comentaba usted que no dejaba a un lado su estudio, siempre primero su estudio, después iba a entrenar, pero ¿cuál era la materia que no se aguantaba, que no le gustaba, y cuál era la materia que sí? No, digamos, para el estudio sí tuve muchos inconvenientes, la verdad, porque era un niño hiperactivo. Entonces tuve bastantes dificultades en las instituciones donde estuve, pero no era porque no fuera inteligente, sino porque me ponía a hacer otras cosas y no me enfocaba en lo que tenía que hacer. Pero nada, digamos las materias así que no me gustaban mucho, creo que español, porque yo para matemáticas era muy bueno, entonces siempre me han gustado los números, entonces era bueno. Y bueno, la materia que más me gustaba, obviamente, es física, cuando salíamos
a jugar fútbol. Ahí era donde yo podía ser yo ya realmente cuando salíamos a jugar. Bueno, pasando y hablando un poco mejor de su formación, ¿tuvo formación usted en el Deportivo Cali? ¿Hincha del Deportivo Cali? Sí, soy hincha del Deportivo Cali y estuve más o menos 3 años en la institución haciendo mi parte de formación de juvenil, sub-20, sub-19. Ahí estuve, sub-17, estuve haciendo mi parte de formación con Jairo Arboleda, con el maestro. También tuvo usted paso por Andresanín en Puerto Mayarino. Cuéntenos un poco. En la entrevista o lo que yo hacía buscando información para esta entrevista, me decían que las canchas no eran, estaban en su mejor estado, no eran las mejores. A veces no había forma para poder pagar la entrada. Cuéntenos un poco esa experiencia que le tocó vivir. Bueno, sí, en Andresanín, digamos lo que no era como una especie de club conformado, porque en ese momento estábamos buscando una oportunidad, jugadores que veníamos en un proceso de haber pasado por instituciones grandes, pero que no se nos había dado la oportunidad de debutar, pero algunos jugadores también ya habían jugado, pero habían salido de sus equipos, los habían sacado, entonces estaban buscando una oportunidad, entonces ahí íbamos, entrenábamos, nos preparábamos, pero no eran las mejores condiciones, las canchas, íbamos a Mayarino, era prácticamente arena, era arena y los arcos sin mallas, o sea, era algo, pero pues uno en esa búsqueda del sueño y de querer salir adelante, obviamente uno iba por el trabajo, por prepararse, y sí, muchas veces yo me iba en cicla, porque en ese momento pues, obviamente cuando tú vas creciendo, tú ya no quieres depender de tus padres, ni que ellos te den ayudas económicas, entonces yo me iba así, solo cogía mis guayos, mi maletín, mi cicla y salía y llegaba allá y muchas veces no tenía para pagar la entrada. El profe Emilio que me acompañaba muchas veces allá, él trabajaba en ese momento allá, muchas veces me brindaba la mano y me decía, dale, me decía, cabezón, dale, para que entres, tené ahí para que entres, entonces me ayudaba, entonces no, fue una bonita experiencia porque todas esas cosas hacen parte de la formación que uno tuvo para poder llegar a donde uno está ahora, muchas experiencias vividas con jugadores también que en su momento fueron importantes porque jugábamos con jugadores que ya habían tenido un recorrido, como lo fue Serna, que estuvo en una selección sub-20 con James Rodríguez, y James era el que estaba en el banco y él jugaba en la posición de James y era el titular. Y ahora pues mira lo que es James ahora y él, digamos, por cosas de la vida no pudo sostener ese nivel y mantenerse y no pudo llegar a lo que hoy es James. Entonces, cosas como esas que en ese momento nosotros nos dábamos cuenta que sucedían, cosas que uno va aprendiendo para saber llevar la vida de uno y seguir escalando. ¿Siempre le interesó marcar goles, defender o en algún momento atajarlos? No, siempre fue a hacer goles desde muy pequeño. Eran goles, desde que jugaba, desde que empecé en el barrio, mejor dicho, siempre jugaba en la parte de adelante, nunca lo hice ni atrás ni de arquero, no, siempre fue en la parte de adelante haciendo goles. ¿Rompió algún vidrio por la casa, allá en la base? Bastantes lámparas de esas que ponen fuera de las casas como para iluminar, bastantes de esas, un par dañé por ahí. ¿Y lo castigaban por eso? Sí, claro, porque mi madre y mi padre me regañaban mucho porque hay veces era la hora de almuerzo o de cenar en las noches y me llamaban y yo era en la calle jugando fútbol y te llamaban repetidamente y tú no querías ir porque pues obviamente estabas ahí con tus compañeros y me gané un par de regaños por eso. Bueno, cuando usted empieza en su debut en el fútbol profesional en Orso Marzo, ¿cómo es dar ese paso? ¿Cómo es ya empezar en un equipo de segunda división del fútbol colombiano, pero saber que ya estás empezando a dar esos pasos de futbolista profesional? No, el paso a Orso Marzo fue algo muy lindo en mi carrera porque fue en el momento que yo menos lo esperaba, fue en un momento donde de pronto había una frustración en mí porque
era muy bueno, pero no tenía esa persona que me dijera, mira, te ayudo, vamos a este equipo profesional, no tenía ese empujón que se necesitaba en ese momento, entonces estaba un poco decepcionado y entrenaba en un equipo en Jamundí o sea, entrenábamos no teníamos ni una cancha, pues un día entrenábamos en una cancha, otro día entrenábamos ahí en un lado donde hubiera pastico, ahí entrenábamos, todos íbamos con diferentes uniformes, donde el profe Tulio, que tiene un equipo allá, ahí entrenábamos, y pues no era como lo más profesional, pero ¿por qué te digo que fue lindo? Porque fue en ese momento donde se me abrió la puerta donde yo menos esperaba, porque era en Jamundí, yo vivo en Cali, y para poder ir hasta allá me tocaba coger como 3 transportes para llegar a la cancha. Era difícil, pero imagínate, ahí fue donde se me dio la oportunidad, porque en ese momento Orso Marzo estaba buscando iniciar en el fútbol profesional, porque todavía en ese momento estaba buscando iniciar en el fútbol profesional, y hacen un amistoso contra el equipo de nosotros, que éramos pues un recogido de varios jugadores, y bueno, me fue muy bien, hice gol, y en ese momento el profe Libreros me ve y me llama y me dice que me presente en las convocatorias que ellos van a hacer, que él ve que yo tengo las cualidades para estar en ese grupo, y bueno, así fue. En diciembre se dio el presentarme con el grupo ya, y apenas el profe Libreros me ve, dice que quiere contar conmigo, que va a contar conmigo, y desde ahí empieza ese recorrido por lo que fue Orso Marzo. ¿Y cómo fue ese proceso de poder ganar una titular en Orso Marzo, de poder disputar con sus compañeros un cupo en esa titular y claramente de marcar la diferencia, ¿no? Sí, en el inicio fue difícil, porque habían personas ya con un nombre que llegaron al equipo, habían personas que ya venían de un proceso con el mismo equipo del Sub-20, la primera C, que estaban esperando esa oportunidad. Pero el profe Librero desde el principio creyó en mis cualidades, me vio, y bueno, cuando empezamos en la Copa, en ese momento, en la Copa, no arranco de titular, jugamos contra América, perdimos 2-0 si no estoy mal, juego como 15 minutos en la Copa, fue mi debut en Copa, y ya el día que fuimos a jugar el debut de Orso Marzo como tal en el torneo de la B, en la liga del torneo de la B, me coge por sorpresa, porque estamos en el hotel en Riohacha para enfrentar a Unión, y yo no sabía que iba a ir de titular. Yo estaba esperando, obviamente, yo dije, no, bueno, si me toca entrar, por ahí hago lo mío, pero no iba con esa actitud de que iba a empezar, no estaba un poco más dispuesto a entrar. Cuando el profe me dice en la charla el mismo día, este va a ser el titular, y me dice que voy a jugar de delantero, me dice, no, vas arriba con Mina, otro delantero que había en ese momento, que había pasado por Pasto también. Entonces me coge por sorpresa, y yo como que, bueno, todos mis compañeros me miran y me motivan, me hablan, me dicen, no, tranquilo, no. Y fue muy lindo, porque ese día hago el debut en el torneo de la B y hago 2 goles, debuto con 2 goles a Unión, y ese día ganamos 2-0, le ganamos a Unión allá en Riohacha, debutando yo con 2 goles. Y bueno, empiezo a tener continuidad con el profe Libreros, por ahí le marqué a Pereira, también tuve la oportunidad de hacerle gol a Llaneros, y ese primer semestre la verdad fue muy bonito, porque pude marcar diferencia en el equipo. Hay un acercamiento con el Huila en ese momento, que estaba en primera, que querían que yo fuera para allá, pero no se dio nada por cosas, no se pudo dar por cosas ya me imagino que los directivos de Orso Marzo, no se dio nada, porque ellos querían que yo me quedara ahí en el club. Y ya en el segundo semestre ya sí fue algo totalmente diferente, porque llegó Alex Escobar, un técnico nuevo, llegaron nuevos jugadores, y bueno, él venía con sus jugadores y tuvo su preferencia, y en ese momento yo no tuve tantas oportunidades de jugar. Ya después usted se va a jugar a Eslovaquia. Decisión compleja, porque como le decíamos al principio de la entrevista, una persona hogareña siempre es como difícil, ¿no? Uno separarse de la familia, pero usted, a pesar de ser tan joven, decide, quiero seguir con mi sueño, cumplir mi sueño, me quiero ir para el fútbol del exterior, y pues firma con el Zenica. Cuéntenos cómo es esa experiencia cuando le dicen que hay una oferta para ir a jugar al fútbol del exterior, y qué es lo primero que se le viene a la cabeza.
Bueno, mi representante actual venía haciendo algunos acercamientos conmigo, pero yo no le paraba mucha atención a esto porque en ese momento en Colombia se hablaba mucho de esos falsos representantes que te hablan entonces no le ponía mucha atención. Pero en el momento cuando ya sucedió que no jugaba, que no me convocaban, entonces todas estas cosas fueron como que yo ya un sentimiento como que yo ya no quería estar en el club porque no estaba siendo tenido en cuenta. Entonces, de tanto él insistirme, yo le dije, dale, hablemos otra vez, veámonos. Entonces me dice, sí, mira, yo veo que tú tienes cualidades para jugar en otra posición y te están poniendo a jugar de lateral derecho, defendiendo, y esas no son tus cualidades. Dale, mira, te tengo esta opción. Entonces yo le dije a él, cuando tú me traigas un contrato y me digas que las cosas son así, en serio, ahí yo voy a tomar la decisión de irme contigo sin ningún problema. Y así fue, él consiguió la oportunidad en el Zenica de Eslovaquia, me lo trajo, me dijo, mira, aquí está el contrato, míralo. Lo único que tienes que hacer es buscar la manera de renunciar a Orso Marzo, que en ese momento yo tenía 2 años de contrato, entonces me tocó mentir un poco al club, decirle algunas mentiras para poderme ir, pero al final Dios hace todo perfecto y todo se dio para que yo pudiera salir del club y bueno, a la vez fue duro apartarme de mi familia, pero iba con esa motivación de querer salir adelante, querer luchar por un sueño, por lo que yo quería. Entonces, también eso me impulsaba a irme. Sabía que mi familia iba a estar bien, sabiendo de que yo iba a ser feliz haciendo lo que me gusta. Entonces, me fui también motivado y todas estas cosas me ayudaron para que cuando fue la llegada mía a Eslovaquia pudiera romperla en este país y obtener un poco más de experiencia en el fútbol. ¿Cómo es la forma de vivir allá en Eslovaquia? ¿Es un cambio de cultura fuerte? ¿Se adaptó rápidamente? ¿Le fue difícil estando solo por allá? Sí, al inicio fue difícil porque las culturas son totalmente diferentes. Allá todo el mundo es pendiente de lo suyo. Obviamente las personas son un poco más frías, no tienen ese carisma del suramericano, de las personas de nuestro país que son muy afectivas, ¿no? Eso no lo tienen. Entonces, pues cuando yo llegué allá, cada uno por su lado, aparte no sabía el idioma, el eslovaco, que era muy difícil, es más, nunca lo aprendí palabras, pero nunca aprendí a hablarlo. Entonces era muy difícil, aparte llegas a un grupo donde vas a competir por un puesto y allá son locales, los que estaban ya ahí son locales prácticamente en su país, en su terreno, entonces tenés que llegar a quitarles un puesto. Pero me fui adaptando, poco a poco me fui adaptando, tras de eso el clima, porque yo llegaba en invierno, nunca había estado en estas temperaturas tan bajas, entonces todo eso se me fue presentando, pero bueno, supe superar todas estas cosas, supe manejarlo. También en cuanto a lo futbolístico, pues desde el primer momento mostré mis cualidades, lo que yo sabía hacer y ellos, al ver que yo era una ficha importante para el equipo por lo que estaba mostrando, también poco a poco fueron acogiéndome en el grupo y bueno, cuando me dieron la oportunidad la rompí y empecé a hacer goles, entonces me volví una persona importante en el club y todas las personas del club empezaron a tenerme un cariño grande, ya me miraban diferente, entonces en ese momento la verdad tuve una experiencia muy bonita y muy que no se me va a olvidar porque fue el primer club en Europa que me acogió y que pude hacer como darme a conocer en Europa por medio de este equipo. Entonces para mí fue muy gratificante el estar allá y compartir todos esos momentos en ese equipo. ¿En quién encontró el mayor apoyo usted por allá en Eslovaquia? Bueno, allá en ese momento estábamos 4 colombianos, entonces siempre éramos bastanticos, entonces con ellos fue como hicimos una familia, entonces nos defendíamos, para arriba y para abajo éramos nosotros, formamos como nuestro propio grupo para
para defendernos, para apoyarnos los unos a los otros, y con ellos fue que todo se dio mejor estando con ellos, porque nos dábamos una mano entre todos. ¿Y qué palabras aprendió de ese idioma? No, allá pues, digamos los saludos, que es como lo más Dobry Den, que es que uno para saludar, palabritas así muy cortas, pero es muy difícil, la verdad, el idioma. Estando allá estudié más que todo el inglés, que era el idioma principal que se usaba en el club. Dentro del club se hablaba el inglés, no se hablaba el eslovaco, entonces aprendí un poco más de inglés, que es con lo que también me estoy defendiendo aquí ahora en el club. Gracias a Dios pude aprenderlo, todavía me falta, pero ahora entiendo todo, puedo expresar lo que quiero decirle a mis compañeros, a las personas del club. Entonces por eso se me ha facilitado mucho ahora estando acá, el haber aprendido eso en ese momento en Eslovaquia. Una de las características o de las cosas que uno tiene que hacer como deportista es alimentarse bien. Digamos que acá uno pues está acostumbrado al sancocho, al pescado por allá. ¿Cómo hacía usted para la alimentación? Bueno, al principio el club tenía restaurante ahí en el estadio donde entrenábamos. Entonces cuando uno salía de ahí ya nos tenían el almuerzo, ya en la cena ya empecé la cocina me ha gustado un poco, entonces empecé a cocinar algunas cosas que aprendí, sudado de pollo, hacía mi propio arroz, ensalada. Entonces, y también sabía que no podía comer mucho de noche, entonces sabía balancear un poco las comidas para no irme a pasar de peso, porque obviamente habían reglas en el club donde nos decían, si te pasas tienes que pagar una multa. Entonces, desde siempre he sabido manejar estas cosas de la alimentación, y aunque allá habían cosas que no me agradaban mucho, porque pues cada país tiene su cultura en cuanto a comidas. Entonces allá en Eslovaquia usaban muchas cosas fritas, muchas cosas apanadas, entonces esto no era como muy bueno, pero supe defenderme y hacer mis cosas de mi cultura, de mi país, y así la pasaba en la parte de la alimentación. ¿Le tocó llegar a pagar alguna multa alguna vez? No, estando allá no pagué multa, la verdad no, porque como también manteníamos jugando seguido, entonces queman muchas calorías, aparte los entrenos siempre son duros, y como la mayoría de veces comía en el club, almorzaba en el club, entonces lo único que tenía que hacer yo era comer bien a la hora de la cena, entonces se me hacía fácil. ¿En algún momento llegó a pensar y en decir, me quiero volver para Colombia, no me siento cómodo con la cultura, no me siento cómodo acá y prefiero volver a mi país a sentir el calor colombiano? Bueno, no. En un momento sí hablé con el dueño del club, porque cuando llegué no estaba jugando al principio, pero yo veía que tenía las condiciones para jugar, pero no lo hacía por decisiones técnicas. Entonces hubo un momento que el dueño estaba presente y lo llamé, me reuní con él y le dije, mira, yo aquí pues estoy ganando un buen dinero, pero no me gusta ganarme el dinero estando sentado en el banco. Yo aquí vine porque yo quiero jugar. Yo le dije, yo estoy pidiendo una oportunidad nomás, que me pongan a jugar, y si ustedes cuando me pongan ven que yo no respondo, pues ahí sí le dije yo a él, no me vuelvas a poner entonces, pero quiero que me den la oportunidad por lo menos de jugar. Y así fue. Un partido que el equipo venía perdiendo, y el presidente en ese momento me dice, era lo que estabas pidiendo, ¿no? Ahí tienes, vamos a ver qué vas a hacer, me dice. Y yo le dije, ok, ponme a jugar. Y ese día entré, hice el gol y ganamos 1-0, y desde ahí el hombre empezó a ponerme y empecé a hacer goles. Entonces, por ahí, en ese momento le hablé así, porque si no me iba a tener en cuenta, la verdad sí quería como irme a un lugar donde sí pudiera jugar. Y ahí estuvo usted durante un año, 2018-2019, y posteriormente decide ir a Moldavia. Digamos que es un fútbol que no es muy conocido a nivel mundial, pero que allá usted ha dado su granito de arena
para que hoy en Colombia y en gran parte del mundo se esté hablando no solamente de Frank Castañeda, sino también del fútbol de Moldavia? ¿Cómo toma usted la decisión de irse por allá? Bueno, cuando yo salgo del Zenica de Eslovaquia, haciendo una muy buena temporada, porque era el segundo goleador en ese momento en la tabla de goleadores de Eslovaquia, mi representante me dice que hay varias opciones, que si quería volver a Colombia o que quería seguir en Europa. Yo le dije que quería seguir en Europa, entonces habían algunas propuestas, entonces empezamos a revisar qué era lo mejor para mí, y entonces él me dice que este equipo iba a jugar Champions, Europa League, porque era el actual campeón y que era el equipo más grande de acá. Entonces estas cosas me llamaron la atención y con él revisamos la propuesta, miramos que era algo interesante y bueno, le apunté a venir acá, y pues gracias a Dios todo lo que he hecho acá ahora ha sido importante. Ya como tú dices, se está escuchando en muchas partes del mundo y en Colombia del trabajo que he venido haciendo, de lo que es el club, y bueno, para mí es importante dejar en alto el nombre de mi país y también el nombre del club que es el que me respalda ahora. Digamos que usted todo ese tiempo en Europa, o la gran parte del tiempo en Europa, ha estado solo, pero hace poco, afortunadamente, logró poderse llevar a su esposa a vivir con usted allá, una nueva experiencia, y digamos que eso ya lo fortalece usted un poco más en la parte emocional y en la parte personal para seguir demostrando por qué es un buen delantero y por qué está marcando la diferencia en el fútbol de Moldavia. Sí, es importante cuando tienes la compañía de tu pareja, de la persona que te entiende. Y bueno, ella venía acompañándome ya desde que estaba en Zenica. Obviamente en ese momento no estábamos casados, pero tenía la oportunidad de ir 3 meses, acompañarme, estar ahí, así sea ese tiempo corto, pero para mí era importante porque necesitaba de su compañía. Y ya ahora que está aquí conmigo ha sido una parte fundamental, porque estando juntos pues ya todo es mejor, ya tienes una persona que está pendiente de ti, que te ayuda, que te da la mano en las cosas de acá del hogar, y nada, todo eso ha hecho que también las cosas dentro de la cancha salgan como han salido durante este tiempo. Hace días, Frank, nos llega una noticia donde el titular, se lo voy a leer como lo coloca en Marca: ni James, ni Duván, ni Muriel, ni Morelos. Descubre cuál es el colombiano mejor valorado en el mundo. ¿Se le llena el pecho de orgullo a usted que lo nombren con estos jugadores que son a nivel mundial top de nuestro fútbol colombiano? Sí, es un orgullo muy grande para mí el escuchar esa noticia, el ver esa noticia, porque he trabajado la verdad bastante duro para que cosas como esta sucedan. Aparte, admiro mucho a los jugadores con los que me están comparando, ya que son jugadores un nivel demasiado alto, un nivel top. James, Duván, Muriel, Alfredo Morelos, jugadores que los sigo porque son jugadores demasiado importantes para nuestro país, para la selección, y que me pongan a mí a la altura de ellos para mí es un orgullo y es muy importante, porque veo que el trabajo que he venido haciendo se está viendo reflejado y se ven estas noticias que son muy buenas para mí. ¿Qué diferencia encontró usted entre el fútbol de Eslovaquia y el fútbol de Moldavia? Bueno, quizás acá vine más que todo por una competición europea, por la Champions y la Europa League, y en el momento en que pude ser partícipe de estas competiciones, me di cuenta del gran nivel que tiene estas dos competiciones, la Champions y la Europa League. Cuando las jugué fueron de demasiada exigencia, partidos demasiado difíciles, y bueno, fue algo que yo no pude experimentar estando en Eslovaquia. Entonces, en Eslovaquia también se maneja en la liga, una liga muy fuerte también, pero no tuve la oportunidad de tener una vivencia como la he tenido aquí con estas competiciones, que aparte, no solo en la parte deportiva, sino que tu parte anímica y sentimental va con otro plus, porque vas a experimentar algo tan grande que para mí era un sueño poder estar en estas competiciones, poderlas
disputar, y cuando llegó ese momento para mí fue una emoción muy grande poder estar dentro de la cancha, poder competir a ese nivel y poder también enfrentar equipos también grandes de otros países acá cerca que la verdad no, en otro momento no había tenido esa oportunidad. Bueno, ¿y cómo fue su preparación, Frank? Porque usted llega a Moldavia a jugar allá y digamos que todo se paraliza por el tema del COVID-19. Las ligas se paran, los aeropuertos se cierran. Cuéntenos un poco su experiencia y cómo se mantuvo se mantuvo en forma para poder, cuando regresar al fútbol, seguir rompiéndola como la está rompiendo. Bueno, en ese momento de la pandemia, acá se seguía entrenando, seguíamos entrenando. Hubo un momento que hubo una para porque entrenábamos una vez o dos veces a la semana y era un trabajo no más de 5, éramos 5, éramos un trabajo por grupos. Pero yo hablaba con Emilio, que es un gran preparador físico, y le dije que trabajáramos juntos para no perder esa continuidad que traía del buen trabajo de la pretemporada que habíamos hecho. Entonces, bueno, él me dice que de una que le hagamos, y empecé a trabajar con él, empecé a trabajar también cuando él no podía, lo hacía yo. Iba yo a las canchas que tiene el club, porque tiene una estructura muy grande a nivel de un complejo deportivo bastante grande, y me iba solo, me iba con Parra, William Parra, que en esos momentos juega en Tolima, estaba acá conmigo, y lo invitaba yo, le decía vamos para allá con un balón, 2 balones, y me ponía a practicar penalti, tiro libres, definición, hacía mis trabajos yo solo, lo hacía con él, y continué. No dejé que la pandemia y esto como que afectara un poco el ritmo que yo traía, sino que continué trabajando, continué en mi trabajo, y pude mantener ese nivel. Ya usted ahorita nos comentaba un poco, Frank, que fue un sueño para usted y supongo que para cualquier futbolista disputar esos torneos importantes como Champions, como UEFA, que era un sueño para usted estar allí y poderlo vivir. ¿Qué otros sueños quiere cumplir, Frank, como futbolista? Bueno, en este momento creo que estoy en un nivel bastante alto en mi carrera por lo que he logrado, por las estadísticas que he conseguido. Y bueno, espero dar un paso más grande ahora en la próxima temporada, que mi contrato aquí acaba el 2021, no sé qué, en diciembre, no sé qué va a pasar, pero quiero continuar mi carrera en un club más grande del que estoy ahora, poder continuar haciendo lo que vengo haciendo aquí, pero en otro club, y por qué no ser tenido en cuenta en una selección Colombia, que es para lo que se trabaja, es el sueño que quiero cumplir, aparte de jugar en una liga más grande, representar a mi país, y bueno, esperando el momento, que en algún momento sé que se va a dar. Estoy trabajando muy duro para que esta oportunidad llegue, y bueno, esperemos que con la ayuda de Dios todo se vaya dando a su tiempo. ¿Qué equipo le gustaría vestir? Me gusta mucho el Inter en Italia. Me gusta el Atlético de Madrid bastante. Varios equipos acá en Europa me gustan. Hay varios equipos también acá en Rusia. Está está el Rubin Kazán de Rusia, está el Dinamo, hay varios clubes que miro también, que son muy buenos acá cerca, que son lugares de los cuales se puede dar algo importante. Y no, pues es un sueño para mí poder ir también a Inglaterra, estar en la liga inglesa, que es para mí la mejor, pero no, esperando que sea lo que Dios quiere, y que un equipo de estos de tan alto nivel se fije en mí, en lo que vengo haciendo, y bueno, esperemos a ver qué pasa. ¿Al lado de qué jugador colombiano o extranjero le gustaría jugar? De colombiano, al lado de qué colombiano me gustaría jugar, al lado de Falcao, porque es un referente para mí desde hace muchos años, que ha hecho lo que ha hecho, porque ha sido muy importante todo lo que ha hecho. Con él me gustaría jugar, y bueno, así a nivel del exterior, de un jugador que me gustaría compartir,
¿Con quién me gustaría así jugar? A ver. Me gustaría Mbappé. compartir. Mbappé me gustaría porque es demasiado rápido, tiene algunas características que yo tengo, Mbappé, o también obviamente Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, en algún momento así sea, no compartiendo con ellos, pero enfrentarlos sería un placer poder enfrentarlos y estando dentro del campo ver todo lo que pueden hacer. Con ellos también me gustaría. Entonces, no, creo que poco a poco las cosas se van dando y en algún momento sé que voy a compartir cancha, no sé si rival o puede que en algún momento, ¿por qué no? Hay que soñar en grande, estando con ellos a un lado, puede ser también. Y para hablar ya de un poco sobre el fútbol colombiano, sabemos que es hincha del Deportivo Cali. ¿Ha estado pendiente del club azucarero en las últimas temporadas? Sí, sí, he estado pendiente, también veo, porque ahora mucha polémica con el club, mucho revuelo con todo esto que está pasando dentro del club, los hinchas, y sigo al club, claro, soy hincha y lo sigo, me veo sus partidos. Muchas veces, o por lo menos como hoy, no puedo porque juegan a una hora que yo acá ya prácticamente estoy durmiendo, pero cuando juegan así un poco más temprano, me veo los partidos, o igual cuando como hoy que no puedo ver, me veo alguna repetición de la jugada más importantes y esto. Y bueno, ahora el Cali viene viene en un bajón, digámoslo así, porque empezó muy bien la liga y ahora prácticamente está fuera de los 8. Entonces, esto al hincha obviamente no le gusta y veo que también están pidiendo la cabeza de muchos jugadores y todo esto que está pasando, pero no, el Cali es una gran institución y yo sé que ellos sabrán manejar estas situaciones. Y no le pica el bichito de decir, bueno, yo soy hincha del Cali, soy buen delantero, el Cali necesita goles, me voy a ir a ayudar al Cali. Claro que me gustaría llegar a la institución en algún momento, de vestir los colores del equipo del cual soy hincha. Y bueno, ojalá en algún momento de mi carrera, cuando quiera volver a Colombia, me pique el bichito, como tú dices, de volver allá, porque estuve en las juveniles y para mí fue una experiencia también muy hermosa de mi carrera, porque cuando me puse la camisa del Deportivo Cali y me dieron esa oportunidad de estar allá al maestro del golea, para mí fue algo demasiado grande, significó mucho para mí, también para mi padre que es hincha, gracias a Dios estando en la juvenil pude marcar también muchos goles estando allá en la juvenil en el Deportivo Cali. Ahora, si se llega a dar, esperemos que en algún momento esté este acercamiento de poder llegar a la institución. Y si algún momento le dicen que hay una opción pero para jugar en el América. Pues yo soy un profesional, no veo en mi trabajo no veo colores, veo oportunidades y si está la oportunidad de jugar en el América, bienvenido sea. Para mí también va a ser un placer porque no solo veo al Cali, veo al América, veo Nacional, veo Medellín, Junior, por la calidad de jugadores que hay en todos estos clubes y que son los más grandes y claro, en cualquiera de ellos, si se me brinda la oportunidad de jugar, voy a ir a aportar todo de mí. Bueno, Frank, ahí estaba pues Frank Anderson Castañeda Vélez. ¿Le gusta mejor que le digan Frank o que le digan Anderson? No tengo problema como me digan, para mí está bien. Frank, la mayoría de personas me dicen Frank o Casta, me dicen mucho Casta, entonces no, para mí cualquiera está bien. ¿Qué extraña usted de Cali? De Cali, mi familia. ¿Cada cuánto los ve? Bueno, antes los veía cada 6 meses, ahora la última vez que fui llevaba un año sin verlos. Compleja la situación, pero bueno, está cumpliendo sus sueños, lo están nombrando con jugadores importantes. Ojalá se le dé la oportunidad en algún momento también de vestir esa camiseta de la Selección Colombia. Se ve que es una persona que, a pesar de ser tan joven, tiene sus metas claras, tiene sus objetivos también muy claros, quiere pensar siempre en grande, y yo creo que esa es una de las características que hoy lo tiene. No está jugando en el fútbol de Europa, dejó el miedo de decir, bueno, voy a despegar de mi familia, pero voy a cumplir mi sueño, y hoy pone a hablar de un fútbol y también pone a hablar de Frank Castañeda casi el planeta entero y haciendo noticias que lo ponen, no sé, en titulares
enormes también, Frank. Sí, sí, creo que todo el trabajo que he venido desempeñando y no solo el trabajo, tienes que ser responsable, tienes que dejar como algunas cosas a un lado para poder cumplir tus sueños, para poder lograr lo que tú quieres y bueno, todas estas cosas, todas estas experiencias que durante mi vida he tenido son las que me han ayudado para hoy poder estar acá, para ser un poco fuerte a la hora de saber que no tienes tu familia al lado, pero estás luchando por unos sueños que tienes y unas metas claras que tienes y bueno, todo esto es lo que debes hacer para poder llegar donde ahora estoy. Bueno, ahí estaba Frank Anderson Castañeda, nació el 17 de julio de 1994. Un placer haberlo tenido por acá, Frank. Le deseamos los mejores éxitos. En algún momento, pues, que pueda vestir alguna u otra camiseta, podamos tenerlo en la primicia aquí en este canal de Andrés Romo y el día que también viste la camiseta de la Selección Colombia, pues, que podamos también saberle y vamos a desearle los mejores éxitos a usted en su carrera deportiva. Muchísimas gracias por estar acá y que esté muy bien, Frank. Andrés, muchas gracias a ti por la invitación a tu programa, por este espacio, como te dije al inicio. Para mí es importante que las personas conozcan un poco más de mí, de quién soy, de dónde soy, de qué es lo que he hecho durante mi vida para poder estar donde estoy. Y bueno, este espacio fue muy importante y fue muy agradable para expresar todo esto. Gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao!